Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Vamos a retomar entonces el texto clave. El texto clave del día de hoy es Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice así: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Hablaba con Giovanni la semana, contándole un poco lo que había pasado, lo que me había sucedido. Y el Señor, en su infinita misericordia, ha permitido que cada vez que justamente me toca algún tema, tengo algún problema durante la semana. La vez pasada, ¿cierto?, cuando íbamos a tener el tema acá adelante, fue que murió mi gatita. Y esta semana también pasó algo complicado. De hecho, el día miércoles, si no me equivoco, el miércoles, sí, un vecino fue a golpearme la casa, a amenazarme, sí. Bastante fuerte la experiencia que tuvimos. Una persona un poco fuera de sus cabales, un poco, completamente fuera de sus cabales, ¿cierto? Insultando, maldiciendo y provocando para que yo saliera, para que nos agarráramos a golpes. Deben entender que en el contexto familiar, algo súper fuerte, mi hijo llorando y con denuncia de carabineros, digámoslo así. El tema es que me llevó a pensar y reflexionar, porque los hijos de Dios no podemos caer en la violencia. Justamente eso me ató de no abrir la reja y tratar de llamar al diálogo. Gracias a Dios, la persona empezó poco a poco a tratar de entender y finalmente salió la señora y lo calmó y se lo llevó. Pero el Señor nos permite vivir algunas experiencias, primero para probar el carácter, y aunque no inicié una pelea, aunque puedo decir que tampoco traté mal o insulté a nadie, si me comparo con Jesús, que es el modelo a seguir, puedo decir que me falta mucho. Porque el modelo no son las opiniones o los apoyos de familiares. El modelo es Jesús. Y eso inmediatamente hizo hacerme preguntas, porque ustedes saben que en el momento de la adrenalina no se siente nada. Pero después de la adrenalina, un pesar, miedo, dolor de espalda, un poco de ansiedad para ver si la cosa termina ahí o si vamos a tener show, digamos, toda la semana. Y empecé también a ver un poco la televisión, los diarios, y el mundo se está volviendo violento. La gente está cayendo en una espiral
donde el diálogo y el razonamiento ya no tienen espacio. Y al tratar de buscar a Jesús para poder decir qué debiera haber hecho yo Jesús, cómo debo actuar Jesús, qué puedo hacer para quitar quizás la adrenalina de los músculos, la ansiedad del estómago y las preocupaciones de la cabeza, empecé a buscar respuestas en la Biblia. Porque cada experiencia que nosotros tenemos en la vida debiera llevarnos a los pies ¿de quién? De Jesús. El primer día quedé un poco difícil, estaba un poco choqueado, pero ya en la tarde yo decía, no puedo seguir en este espíritu. Y empecé a buscar respuestas en el espíritu de profecía. De hecho, es muy fácil. Uno entra a la web y algunas veces uno pone una pregunta y te sale hasta la respuesta. Algunas citas que me llevaron a algunos textos bíblicos y empecé a leer la Biblia. Y les quiero compartir el resultado de mi estudio de la semana. ¿Por qué? Porque a más de alguno va a tener que pasar algo similar. Más de alguno lo van a asaltar. A más de alguno le van a pegar. A más de alguno nos van a robar. A más de alguno lo van a calumniar. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, violentos, y una angustia que irá poco a poco apretando hasta que se transforme en un gran tiempo de angustia que nunca ha habido jamás en esta tierra. Y en el proceso podemos perdernos. Porque la Biblia dice, si el Señor no acortara esos días, nadie sería salvo. Por la maldad de muchos, el amor se enfriará. Cuando hay miedo, cuando hay rabia, hay ansiedad, no puede haber amor. Y Satanás intenta robar el amor de Dios de nuestros corazones. Entonces, ¿cómo poder prepararnos para esos tiempos que viviremos? ¿Y cómo poder ser fiel al llamado que Jesús nos dio y terminar la obra en tiempos peligrosos? Está este texto, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a profundizar un poco en esta idea. Primero, cuando yo pasé esta experiencia, lo primero que me pregunté o dije, pero si yo no me meto con nadie. Pero creo que ahí está el problema. Porque los cristianos no estamos llamados a no meternos con nadie. Estamos llamados a afectar positivamente la vida de otros. Entonces, ese fue el primer tirón de orejas. Conozco a mis vecinos, conozco a mi gente, conozco a los que me rodean, me conocen a mí, saben mi carácter, o simplemente por una circunstancia X que detonó esto, fue el primer momento que dijeron, oh, existe alguien al frente. Vamos a leer este consejo. Me acordé inmediatamente de un texto que aparece en Ministerio de Curación. Se llama El trato con los demás. Toda asociación en la vida requiere ejercicio de dominio propio, tolerancia y simpatía. Con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos, con su jefe. Dominio propio, tolerancia y simpatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación.
Tenemos distintas disposiciones en nuestro corazón, distintos hábitos y distinta educación. Que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida, no son idénticas en todo respecto. Lo que él veía de una manera, yo la veía de otra, y algo tan distinto terminó en algo tan grande. No son idénticas en todo respecto. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle. Las pruebas de uno no son las pruebas del otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles son para otro en extremo difíciles y los deja perplejos. Tan frágil, repito, tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente en valorar a su prójimo. Difícil cosa es esto, porque el hombre tiende a hacer valoración de las personas. De hecho, cuando entramos y nos vemos, este es grande, este es chico, este es gordo, este es flaco, este tiene pelo largo, este no tiene pelo. Cosas tan sencillas. Este tiene barba, este no tiene barba. El hombre, desde que nos vemos por primera vez, ya realizamos, ¿qué cosa? Valoraciones. Y en la medida que nos vamos conociendo, seguimos valorando al prójimo. El llamado es a ser prudentes. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca monta, algo sin importancia, cuando si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello depende importantísimos resultados para el bien o el mal. Primero debemos aprender esa cita. Si tienen el libro, márquenla, búsquenla, memorícenla, porque va a ser el trato que usted tiene con los demás. Pero yo me puse en esa posición. Dice, bueno, hay muchas cosas que tengo que mejorar en mi trato con los demás. Pero aún así, yo sé que no se va a eliminar el problema. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que también quiere destruir. Un enemigo que quiere separar, que quiere corromper, que puede meter ideas en aquellos que no son creyentes o que no entregan su corazón al dominio del Espíritu Santo. El diablo también les habla, así como les habló a Eva cuando estaba en el Edén, ¿cierto? Susurra al oído pensamientos, implanta ideas, prejuicios. Entonces, si yo he cumplido la primera parte de tener un buen trato, de no juzgar, no implica que no haya pruebas. Pero me gusta esa imagen. Los que están estudiando la escuela sabática de Crisólito, la escoria, el material que no sirve, en la herrería antigua se sacaba a base de golpes. Vean, yo sé que muchos tienen acceso a YouTube, vean cómo es crear una espada, un martillo, una herramienta, y se van a dar cuenta que por medio del golpe se le da forma, y en la medida que lo golpean, el metal va soltando la escoria, se va soltando. Vamos a ver un caso interesante que nos menciona esto. Yo creo que todos los papás o algunas personas conocen la historia de José, ¿cierto? José era una persona con un carácter agradable. Cuando usted va a la Biblia y lee sobre José,
Era un niño dócil, regalón de su papá, ¿cierto? Era obediente. ¿Y era un niño confiable? Sí, lo mandaban a vigilar a los más grandes. Pero había problemas en su carácter. Vamos a estudiar, miren. Mientras tanto, José y sus amos iban en camino hacia Egipto, cuando ya lo habían vendido, iba por los camellos, está ahí, esclavo. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaba la tienda de su padre. Lloró amargamente, depresión, al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Es humano. Nosotros muchas veces en esta historia no contemplamos la parte humana. Todo lo que lloró José cuando iba de camino. El dolor. Una vez más recordó la escena en Datán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas y rígidas. ¿Fueron sus hermanos los que lo vendieron? ¿Has tenido alguna vez problemas familiares? Bueno, la Biblia está dando un ejemplo de un problema familiar. Sus hermanos lo vendieron y estaban dispuestos a matarlo. Que no es porque se puso otro hermano. La Biblia no narra historias perfectas. Narra historias para que podamos aprender. Y dice, sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él y las punzantes e injuriosas palabras con que habría contestado sus súplicas angustiosas todavía resonaban en sus oídos. Dice que José les suplicaba, no me vendan, por favor. Para en el camino lo que iba pensando era esto. Y la cabeza le daba vueltas, le repetía. Y él dice que lloraba. Con el corazón palpitante pensaba que le reservaba el futuro. Ansiedad, no sé qué va a pasar de mí, voy a morir. ¿Qué cambio de condición de hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo, menospreciado y desamparado, solo y sin amigos? ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Me encanta leer esta parte de los personajes bíblicos, porque los humaniza. Tuvieron pasiones como también nosotros las tenemos. Pero en la providencia de Dios, miren, en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió ¿qué cosa? En pocas horas, lo que de otra manera le hubiera requerido, ¿cuánto? Muchos años. En horas aprendió lo que aprendió en años. Emocionalmente, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que había dejado de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. Miren lo que estaba produciendo el cariño del padre. En él se había fomentado defectos que ahora debían corregirse. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y ser exigente. Yo pienso en mi hijo es súper exigente. ¿Dónde estaba Benjamín? José era exigente con el papá. Se había acostumbrado a recibir el cariño. Que lo quiero frío, que lo quiero caliente, que no así. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir a otro país de esclavo para aprender. Sigamos.
Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida del extranjero y del esclavo. Entonces, y aquí viene el punto de inflexión, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo, a temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de la casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se había cumplido, cómo en la hora de necesidad, los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. ¿De quién se acordó en ese momento? De la educación de su padre. Y había comprendido en esas horas, comprendió el amor manifestado por Dios al proveer a un redentor para los hombres, el Mesías. Tuvo la necesidad de un Mesías que lo liberte. Ahora todas esas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde sería desterrado. Pongan atención a esta frase. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios. Cuando vienen las pruebas, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que deparaba su suerte. Él no sabía, pero dice que voy a mantenerme íntegro. Y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¿En cuánto tiempo? En horas. Las aflicciones en nuestra vida tienen un propósito. Buen trato con todos, ser fiel a Dios en la lucha. No rompamos los principios. Tercera clave para pasar los problemas, las luchas. No romper los principios. Ahí viene donde Satanás quiere hacernos caer. Primera de Pedro 2:20. De gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. ¿Cierto? Si hacemos cosas malas, nos pasan cosas malas, nos pasa justo castigo, como se dice. Mas, si haciendo el bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. El sufrimiento forma parte del desarrollo del carácter cristiano. Tomad la cruz y sígueme, negándote a ti mismo. Otro ejemplo es Daniel, ¿cierto? Nosotros sabemos que él
fue presentado ante una ley injusta. Y él fue fiel, pero quiero hablar de los principios de la fidelidad de él. Porque es más allá de ser fiel. Quiero hablar de un punto en específico. Primero, para entender la cabeza de Daniel, pongan atención. Él reconoció prestamente el propósito maligno que había tenido al fraguar el decreto. O sea, él no dijo, oh, es que ellos me tienen mala, es que ellos son malos conmigo, es que ellos me tienen envidia. O como se dice ahora, ¿se hizo la víctima? No. Él vio más allá. Vio que había un enemigo que tenía un propósito maligno. ¿Y ese enemigo quién es? Ok. Sigamos. Pero no cambió su conducta en un solo detalle. Vamos a ver por qué. Porque esta pregunta que muchas veces se la hago a los jóvenes. ¿Él podría haber orado con la ventana cerrada? ¿Por qué no? Vamos a ver por qué. Sigamos. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? ¿Por qué deberíamos dejar de reunirnos cuando más necesitamos hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de la ayuda que hallaba en Dios. Estaba dispuesto a morir que dejar de orar a Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes. Era el principal de todos los príncipes. Y a la hora de la oración, entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Eso es muy importante, lo vamos a ver por qué. Hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición a Dios de los cielos. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló, pero permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con los cielos se hubiese cortado. Él dijo, voy a seguir siendo testimonio de Dios. No tengo por qué cerrar la ventana. Necesitan ver que prefiero morir antes que dejar de orar. Pero va más allá todavía. Todos estos casos en los cuales el rey tuviese derecho de ordenar, Daniel le obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 46 al 50, ustedes lo pueden revisar, hermanos, en sus Biblias, pero por un tema de tiempo quizás nos vamos a pasar. Salomón, al consagrar el templo, oró y pidió al Señor, si el pueblo se desviare y tú tienes que llevarlo esclavo a otros lugares, si ellos oraren mirando a este lugar, confesando sus pecados y arrepintiéndose de corazón, Señor, por favor, perdónalos y escucha sus oraciones. Un capítulo después, se le aparece Dios en sueño a Salomón y le dice, conforme a lo que tú has dicho, yo haré. Es decir, el mandato no era solamente un hábito porque se le había ocurrido a Daniel. El mandato es que si Israel estaba afuera, preso, debía orar mirando hacia ¿dónde? A Jerusalén. Por eso el hábito de Daniel, de abrir su ventana, mirando hacia Jerusalén, a la dirección donde se encontraba, para orar hacia el templo destruido. Porque sabía que si él hacía esto, sus oraciones iban a ser, ¿qué cosa? Escuchadas, según lo que Dios había prometido a Salomón. Por lo tanto, no era una idea que a él se le ocurrió abrir su ventana y orar. Era literalmente porque él sabía que si cambiaba su forma de adorar,
no estaría adorando como Dios había dicho que debía ser adorado cuando ellos estuvieran cautivos. Y él dijo, no me pienso desviar en nada de lo que Dios ha dicho. Voy a seguir abriendo mi ventana, orando a Dios. Así declaró el profeta con osadía serena y humildemente que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Rodeado de idolatrías, atestiguó fielmente esta verdad. Su ambición indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Dio testimonio al ser fiel a los principios. ¿Cuál es el principio acá? Obedecer lo que la boca de Dios ha hablado. Daniel se destacó hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristiana. ¿Será que hay más consejos para nuestro tiempo de cómo poder pasar la lucha, pasar las pruebas? ¿Por qué tenemos tanto terror a escuchar a los profetas de Dios? Creed en los profetas y seréis prosperados. La Biblia está llena de profetas. Escúchenlos. Sigan sus consejos. No hay otra manera de ser fiel ante las pruebas. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y el testimonio? ¿Qué es lo que es? El espíritu de la profecía. Guardan lo que los profetas han dicho. Los escuchan, los oyen como a boca de Dios, porque viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día se levanta un espíritu satánico en contra de los profetas de Dios. A Zacarías, ¿cuántas cosas no le dijeron? A Ezequiel. ¿Será que hoy es igual? Mismo capítulo de Ministerio de Curación. Hablamos sobre el buen trato a los demás. Ahora vamos a hablar de qué pasa acá adentro. ¿Qué pasa acá adentro cuando tenemos luchas? Dice, no debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir, no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación. ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? Salvar almas. Conforme nos interesamos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo. Nuestra comunión, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. No os desquitéis. Repito, no os desquitéis en cuanto sea posible. Quitar toda causa de falsa aprehensión, evitar la apariencia del mal, no solamente el mal, la apariencia del mal. Haced cuanto podáis, sin sacrificar los principios cristianos, para conciliaros con los demás. Si os dicen palabras violentas, no os repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Y hay un poder maravilloso en el silencio. ¿Qué hizo Jesús cuando lo increpaban? Silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo. Pero pronto se desvanece el enojo contestando con silencio, con espíritu cariñoso y paciente. En los momentos de la batalla nos cuesta guardar silencio. Porque ¿qué queremos? Queremos
defendernos. ¿Y por qué queremos defendernos? Porque nos sentimos agraviados. Mi estima, mi orgullo, mi ego, todo pasa a ser llevado. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantener vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si se os trata mal o si os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetido las preciosas promesas. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Salmos 37, 5 y 6. ¿Quién es el que cuida nuestros derechos? Dios, no nosotros. ¿Quién es el que vela por nosotros y que no se duerme? El ángel de Israel. Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple. Y si las arrastramos con buen espíritu, ahí es la parte donde quizás yo fallé. Pues habla no a nivel de palabra, no a nivel de conducta, habla del espíritu. Y tú solamente sabes qué hay en tu espíritu cuando tienes los problemas. Nadie más, solo tú y Dios. Si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes de la vida cristiana. Si vences en la lucha, tu carácter será semejante al de Jesús. Si Cristo vive, nosotros seremos sufridos, bondadosos, prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día, año tras año, iremos venciéndonos. No venciendo al prójimo, no venciendo al hermano, al vecino. ¿Venciéndose a quién? A nosotros. Hasta llegar a un noble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no puede llevarse a cabo sin la ayuda de Jesús. Sin comunión con Jesús es imposible. Sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia sobre nosotros mismos. Y oración, cada cual tiene su propia lucha. Usted sabe dónde le aprieta el zapato. Usted sabe lo que lo provoca. Usted sabe. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que lleguemos a ser colaboradores. Tenemos que colaborar con Dios para la transformación de nuestro carácter. Él no nos puede obligar a ser transformados. Debemos querer ser transformados y luchar para ser transformados. Como Jacob agarrándose del ángel. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Cuando pasan estas cosas, ¿qué queremos hacer? Huir, alejarnos, correr, meternos en nuestra pieza, en nuestro rincón seguro, nuestra zona de confort y nada más. Pero así no se puede vencer. Hablamos de lo interno, hablamos de lo directo, pero quiero mencionar algunos alcances de cosas que están sucediendo en nuestro entorno, ¿ya? Porque vamos a tener que pasar luchas más extensas. Esto ahora es en vista hacia el tiempo del fin. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, hablando de personas violentas, personas que, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometan mientras están en sus funciones. Cuidado cómo utilizamos nuestro voto. Debemos usarlo de manera espiritual, preguntando a Dios quién se somete a su voluntad, quién apoya sus principios, quién apoya sus leyes, no mi derecho. El que cuida mi derecho es Dios. No montéis cólera
Cuando vengan por cualquier tema, no montéis en cólera por este asunto. Hay muchos que hoy día se pelean por la política. No montéis en cólera, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Seguimos. Si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia, es un principio, ¿ok? Deben ascender oraciones hacia Dios, fervientes y eficaces, para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. ¿Tenemos una obra que hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que alcanzar almas, pero hay que orar para que esto se frene. Todo esto que estamos viviendo, tiempos de violencia, tiempos de angustia, tiempos de conmoción, orar que el Señor detenga para poder trabajar, no estar de manera ociosa. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. ¿Qué debemos hacer? Consejos. Reunámonos en pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones. Y al alimentarse con el pan de vida, recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. ¿Se acuerdan de era el voto de mantener la integridad? ¿Cómo podemos mantener la integridad? Dice, júntense en grupos pequeños, estudien la Escritura, profundicen del árbol de la vida. Esto. Solo así mantendrán su integridad, lealtad a Jesucristo y les asegurará preciosas recompensas. Esta es hermosa. Los hombres podrán resistir firmes el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar de Cristo crucificado, Cristo es nuestra justicia, aprender a colaborar con Él, es lo que satisface el hambre del alma. Cuando obtenemos el interés de la gente en esta gran verdad central, la fe, la esperanza y el valor vienen. En resumen, tener buen trato con todos, soporten las pruebas uniéndose a Cristo, sigan los consejos de los profetas. Lo que está en la Biblia. Santiago 4:7 promete: someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Quisiera terminar con Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Ojalá busquen en su Biblia, márquenlo. Es la hermosa promesa que debiera estar en nuestro corazón en los tiempos de prueba. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiempos angustiosos, pero cuando los comparamos con este texto, la única lucha que tenemos que vencer es contra el yo, de mantenernos unidos a Cristo. Que el Señor les guarde y les bendiga esta mañana y que pueda hacernos permanecer en Él. Padre poderoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sabemos que en el tiempo final los demonios serán desatados en esta tierra, crearán confusión, la violencia aumentará y muchos se alejarán de ti. Pero queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea sellado en nuestros corazones, que tu presencia sea nuestro acompañante perpetuo y que no tengamos temor por nuestra vida, por nuestras cosas, sino temor de mantener nuestro carácter sin mancha delante tuyo. Permítenos amarte más que a todas las cosas y entregar nuestra vida a tu servicio, ganar almas para tu reino y reposar, Señor, en tu sangre. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a nuestras familias. Pedimos una protección especial y que, Señor, guardes a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.